Buenos días, soy Catalina Ortiz, la gerente general de Impulsa Colombia. Gracias a todos de verdad por estar aquí hoy, por hacer parte de este evento inaugural de la Semana Global del Emprendimiento. Vamos a hablar en este evento claramente de emprendedores, pero de un tipo de emprendedor muy especial, y es de esos que saben pensar, soñar y hacer en grande. Este tipo de emprendedores son personas extrañas, algunos dirían exóticas, muchas veces incomprendidos. ¿Y cómo no van a ser incomprendidos si les han enseñado todo lo contrario a lo que nos han enseñado a la gran mayoría? Mientras a uno le dicen en la casa que consiga trabajo, ojalá un trabajo estable, mientras los emprendedores no se sueñan empleados, lo que hacen es crear empresa y crear empleos. Mientras unos ahorramos para comprarnos el carrito o para pagar una cuota inicial de un apartamento, ellos están empeñando hasta lo que no tienen para meterse al emprendimiento en el que están o en el próximo para el que van. Mientras algunas personas viven huyéndole a las decisiones riesgosas, ellos las toman y no le temen al fracaso porque saben que de ese fracaso viene otro aprendizaje más que los puede llevar aún más lejos. Los emprendedores a algunos les parecen locos, persiguiendo sueños que a la vista de otros son inalcanzables. Nosotros, desde el gobierno nacional, desde Impulsa Colombia, esta unidad de Bancoldex que hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no los entendemos como locos. No creemos que los emprendedores sean lunáticos, sino que los vemos como unos visionarios. No creemos que sean tercos, sino que creemos que son persistentes. No creemos que sean hombres y mujeres inconformes, sino colombianos profundamente ambiciosos. Nuestros esfuerzos están orientados a generarles un mejor entorno para que puedan explotar su talento y su capacidad en menor tiempo. O dicho de otra manera, para que sus negocios crezcan de manera rápida, rentable y sostenida. Al final, lo que motiva nuestro trabajo diario en Impulsa es el crecimiento empresarial extraordinario. Para eso sirve la persistencia, la visión y la ambición de aquellos emprendedores colombianos que piensan en grande. Y con ese objetivo en mente, el crecimiento empresarial extraordinario, trabajamos en 3 tareas puntuales. Una es corregir lo que llaman las fallas de mercado. Una de ellas, por ejemplo, es la falta de financiación, que dificultan que haya más casos de crecimiento extraordinario. Y contribuimos a corregirla poniendo recursos públicos para que apalanquen recursos privados. Es decir, que por cada peso que pone el Estado, tratamos de que haya más privados que también pongan recursos y de esta manera tratamos de no distorsionar el mercado, sino de activarlo. Con esa misma filosofía ponemos plata en capital semilla, pero también en fondos de etapa temprana, de capital semilla, de capital de riesgo, para fomentar el emprendimiento en etapas tempranas. La segunda tarea es, en este país de regiones, fortalecer las regiones, porque no es lo mismo emprender en Bogotá que en Barranquilla, o en Medellín que en Cali, o en Jumbo, o en Soacha. Entonces tenemos que buscar las mejores estrategias y mejorar las capacidades de manera que las regiones sepan cómo apoyar con más pertinencia y con más eficiencia a aquellos emprendedores que generan crecimiento empresarial extraordinario para sus territorios. Esto lo hacemos de la mano con aliados, con una amplia gama de aliados que trabajan en el desarrollo empresarial y obviamente con los municipios y los departamentos, para que allá también en todo el territorio nacional haya crecimiento rentable, rápido y sostenido. Sabemos que el emprendimiento es un fenómeno que si bien debe alcanzar esferas globales, nace en el entorno local. Allí en las regiones es donde empieza a tomar forma los proyectos empresariales de colombianos persistentes, visionarios y ambiciosos. La tercera tarea que hacemos, y de alguna manera de lo que se trata este evento, y creemos que es una de las más trascendentales de todas, es de tratar de incidir en un cambio en la mentalidad y cultura de los colombianos. Y la verdad es que a veces nos cuesta creernos el cuento. Como sociedad se nos dificulta vernos al espejo y reconocer en nosotros talento para hacer empresas de impacto global. Cuando hablamos de emprendedores visionarios y exitosos, solemos referirnos a personajes icónicos de otros países, pero difícilmente reconocemos a los propios de la tierra. Hablamos con toda propiedad de Steve Jobs y cómo todos sus aparatos nos cambiaron la vida. Sin embargo, pocos saben que Jorge Reynolds, un ingeniero electrónico que hace más de medio siglo fue pionero en crear el primer marcapasos del mundo que podía ser usado de manera permanente, y a su primer paciente le duró 18 años, había que cargarlo en carreta al marcapasos, pero le aumentó la vida de 18 años a su primer paciente.
Alguien diría que estamos hablando de cosas del pasado, que Reynolds eso se lo inventó hace 50 años, pero no es el caso. A sus 77 años, el mismo Reynolds hace 3 meses anunció un nuevo prototipo, un nano marcapasos que mide la tercera parte de un grano de arroz, que se puede meter mediante cirugía ambulatoria, que se monitorea por GPS y que además cuesta 11 veces menos que los que hoy hay en el mercado. ¿Cuántos de nosotros sabíamos esa historia? Pues esa es la tarea de incidir en un cambio de mentalidad y cultura que tenemos en Impulsa. Trabajamos para generar espacios y contenidos como este, que nos den argumentos como esa historia de Reynolds para creernos el cuento, porque tenemos un cuento que creernos. Y qué mejor que inspirarnos con testimonios reales de compatriotas que han sabido pensar y hacer en grande. Hoy, en el inicio de la Semana Global del Emprendimiento, es muy emocionante saber que en simultánea 125 países del mundo estamos unidos alrededor de la celebración y la visibilización de los emprendedores. En Colombia, vale reconocer, y quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestros socios que hacen posible la Semana Global del Emprendimiento y este evento hoy, Endeavor, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, nuestra viceministra de Desarrollo Empresarial que está aquí sentada con nosotros, la Cámara, toda la red de cámaras de Colombia, pero en especial la Cámara de Comercio de Bogotá, la Corporación Somos Más y el equipo extraordinario al que vivo eternamente admirada de Impulsa Colombia. Saludamos además a todas las personas que no pudieron venir, pero que nos siguen a esta hora en directo vía streaming en nuestra página www.impulsacolombia.com con las 2 Ns de innovación. Nuestra cuenta en Twitter, para los que quieran tuitear, es @impulsacol y pueden hacer sus comentarios usando el hashtag Encuentro de Sabios, además de la etiqueta Emprende Global, que es el que definimos para que toda esta semana conversemos alrededor de las actividades de la Semana Global del Emprendimiento. El lema para esta semana en Colombia es: el mundo tiene necesidades y los emprendedores las resuelven. Y daremos inicio a esta celebración haciéndoles un particular homenaje a 3 empresarios exitosos, a 3 verdaderos sabios colombianos del emprendimiento. Vamos a tratarlos como estrellas, como se suele hacer con importantes deportistas, artistas como estos maravillosos que nos acompañan hoy, o deportistas. Vamos a redescubrir estos ciudadanos que parecen del común, pero que son como una especie de superhéroes, con talentos especiales que merecen reconocimiento y mucha admiración. Vamos a conversar con ellos alrededor de 3 habilidades, o como diría mi hijo de 5 años, alrededor de 3 superpoderes que les ha permitido triunfar. Por un lado está el poder de la persistencia, esa capacidad para pararse, para adaptarse, para no rendirse ante las circunstancias adversas que parecen imposibles de superar. De otra parte está el poder de la visión global, ese talento que se requiere, además del que requiere buen olfato, para ver oportunidades donde otros solo ven problemas y dificultades. Y finalmente tenemos ese poder de la ambición, ese poder de la ambición de generar, creer que se puede y se debe generar valor y riqueza. Con este último vamos a comenzar, y para ello hablaremos con un sabio del emprendimiento que empezó su carrera como mensajero. A principios de los 80, cuando ni siquiera había cumplido la mayoría de edad, se propuso conseguir 500 millones de pesos. Pues el mes pasado, según sus mismas cuentas, facturó más de 550.000 millones de pesos. Tiene más de 2.500 oficinas en Colombia, 78 en Estados Unidos, 283 en Ecuador, 64 en Venezuela, 45 en Perú y 29 en Panamá. Por ellas pasan al mes 2.8 millones de personas, significativamente más que los habitantes de una ciudad como Cali. ¿Quién es este hombre que pasó de mensajero a millonario? Veamos de quién se trata.
Bueno, espero que le haya gustado a Jesús Guerrero ese homenaje musical a este sabio del emprendimiento. Estoy esperando que me pongan una foto en pantalla porque ahí arranco la entrevista. Ahí está. Miren a Jesús Guerrero. ¿Sí notan ahí el saquito de Playboy? Hablemos un poquito de esa foto. ¿Desde esa época usted ya se creía el cuento? Bueno, muy buenos días. Qué bueno que el gobierno, a través del ministerio y de Bancoldes, impulsen estos programas de emprendimiento, porque lo que nos hace falta en Colombia es emprendedores, empresarios que no les dé miedo hacer y tomar una decisión de hacer una empresa. Esta foto es muy memorable, es cuando yo tenía 18 años de edad y ya había fundado a Servientrega. La utilizo mucho en mis conferencias, dicto muchas conferencias de emprendimiento, porque hay que impulsar a aquellos jóvenes, a aquellos estudiantes que monten su propio negocio. Y le pongo un título que dice: ¿haría usted negocios con esta persona? Entonces, digamos, volviendo un poquito a la retrospectiva de qué pasaba en mi vida. Yo soy de Genesano, Boyacá. Nací en una vereda que se llama Paeses y siempre los padres le inculcaban a sus hijos de que estudiara para ser empleado, especialmente empleado o en el Banco Agrario, en ese momento que llamaba Caja Agraria, o en Telecom, para ser de pronto un celador. Igual cuando uno iba a la escuela o a la universidad, que yo no pude ir a la universidad mía es la universidad de la vida, entonces a uno le decían: estudie para que sea un empleado. Nunca en las universidades lo capacitaban para uno ser emprendedor. Eso en el pasado. Hoy veo que las universidades están buscando el emprendimiento, buscando que los alumnos salgan no a ser un empleado extraordinario, sino un empresario extraordinario. A mí me contaron que allá cuando usted estaba empezando Servientrega, por la mañana usted tenía, como el trabajo por la mañana era recibir los pedidos y por la noche usted mismo iba y los repartía. Y hoy en día tenemos 2.8 millones de personas pasando por un centro de soluciones. ¿Cómo pasa uno de tener la vida de hacer el pedido, tomarlo, distribuir el paquete uno mismo, a tener un negocio en donde pasan todos los días o meses? Todos los días, 2.8, cada mes pasan 2.8 millones de personas. Bueno, yo me he caracterizado siempre desde niño de ser un emprendedor. Yo a los 10 años vendía cilantro en la plaza. Yo soy el séptimo de una familia numerosa que somos 13. Y mis hermanas, que ya estudiaban en el colegio, me decían que para qué iba a vender cilantro, que era desprestigiar a la familia. Yo le dije: yo quiero montar mi negocio porque quiero tener plata para gastarle a mis compañeros en las 11. Ese fue mi primer emprendimiento. Mi segundo emprendimiento, a los 14 años, yo compré un par de conejos y criaba conejos, pero ya cuando se multiplicaron muchísimo, un día uno de mis hermanos les abrió la puerta y se perdieron todos. Pero volviendo al tema, ¿por qué Servientrega? Yo trabajaba como mensajero cobrador en una empresa de transporte terrestre. Inicialmente empecé como mensajero y después me ascendieron a mensajero cobrador. Y allí, como uno de mensajero, le mandan a llevar los balances al sistema financiero. Entonces, cuando tenía 15 años, el primer balance de la compañera, 3.500.000 pesos de activo. A los 3 años después de trabajar en Transporte Mesa Gros, 3.500.000 pesos de activo. Entonces yo fui a la gerencia y le dije al doctor Juber Alojo Pavón que era un ineficiente, que la empresa no progresaba. Por ende me llamaron a descargos y me despidieron. Pero allí yo ya tenía mi idea de montar mi propia empresa.
Fui a la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 16, y escogí 3 nombres: Servientrega, Express 6 y Serviexpress. El que más me gustó fue Servientrega. ¿Por qué? No sé. Yo dije, voy a tener una empresa de entregas y el nombre es Servientrega. Allí empecé a golpear muchas puertas. Llamé a un primo, Cristo Daza Hernández, en Buenaventura, y le dije que por qué no se asociaba conmigo. Y él me dijo que no, que él tenía sus tractomulas, pero que realmente no le interesaba por ahora tener sociedad. Y en el círculo de amigos decían, Jesús Guerrero se enloqueció, que montó una empresa. El hijo de Concepción Guerrero de Genesano montó una empresa, está totalmente loco. Y creo que tenían razón. Montar una compañía en la cual le destiné 17.000 pesos. En algunos libros dice que de 17.500, pero no, fueron solo 17.000 pesos. De producto de mi liquidación fueron 32.000 pesos en transportes Mesagroso. Allí en esto empecé una carrera titánica. Eso fue el 12 de marzo de 1982. Yo todavía no cumplía los 18 años de edad. Y la fecha memorable de constitución de Servientrega aparece el 29 de noviembre de 1982, porque fue allí cuando ya tenía cédula y además tenía libreta militar para poder firmar una escritura. Pero no solo a Cristo Daza le ofrecí que entrara como socio, le ofrecí a varias de mis personas y amigos cercanos y ninguno quiso. Fui a donde una hermana que se llama Puri Guerrero, que era contadora en Transportes Palomar, y le dije que por qué no entraba como socia. Eso ya llevaba más o menos 5 meses de constituida la compañía y tampoco quiso. Fui a donde otra de mis hermanas, que es Luzmiri Guerrero, y fue con quien arranqué esta lucha titánica por ser emprendedor. Las cosas no son fáciles, pero tampoco difíciles. Uno tiene muchas oportunidades en la vida de ser emprendedor, de ser empresario, de ser alguien diferente del común de las personas. Lo que pasa es que a uno le pasa como cuando uno va a un cóctel. Pasa el mesero con sus pasabocas y uno le dice más tarde. Y vuelve y pasa el pasabocas y dice más tarde. Y ya cuando uno quiere el pasabocas ya no hay. Eso le pasa en nuestra vida cuando uno va creciendo y cuando ya llega a los 60 años o 70 años ya perdió toda su oportunidad. Por eso tenemos oportunidades muchísimas en la vida. Pero yo me acuerdo la primera oficina que montamos con vista a la calle fue en la ciudad de Cali, Avenida Tercera A Norte 24 N92. Los que conocen memoria, Cali, ¿no? Los que conocen Cali, eso queda detrás del Seguro Social del norte de la ciudad. Entonces allí montamos la primera oficina y el arriendo eran 1.500 pesos y la primer venta del primer mes fueron algo así como unos 20.000 pesos, o sea que realmente se podía. Pero volviendo un poquito también a esa historia extraordinaria, 1982 fue en ese entonces la crisis más grande financiera que tuvo Colombia, crisis en el cual el encaje marginal del Banco de la República era del 100%, o sea que por cada peso que uno ahorraba, el 100% tenía que ir al Banco de la República. Asimismo, era difícil que le prestaran a uno plata a los bancos, porque los bancos tradicionalmente le prestan a los que tienen y a los que no tienen no les prestan nada. Entonces, eran épocas difíciles. Fue la quiebra del Grupo Gran Colombiano, que era uno de los grupos más grandes que existían en Colombia, y la economía pasaba por dificultades. Es así que en esas dificultades nace Servientrega. Pero el nacimiento, sin experiencia empresarial, sin capital, no es fácil. Yo me acuerdo que yo con los
15.000 pesos que me sobraron de mi liquidación, me compré 3 vestidos y 3 corbatas. Entonces yo en la mañana iba a donde me conocían. Yo me acuerdo que Baterías Mac, Transportes Z, Transportes Palomar, Colmotores, Almacenar, y les ofrecía el servicio. Yo les decía que había montado que era el representante legal de una multinacional que se llamaba Servientrega y que entregábamos los envíos primero que Flota La Macarena en Buenaventura. Y en ese entonces la única empresa que llevaba a Buenaventura era Flota La Macarena. Y entonces, pero me decían, ¿pero cómo hace? Le dije, nosotros como somos una multinacional, mandamos los envíos a Cali, de Cali a Buenaventura y llegamos primero que Flota La Macarena. Y mentira, yo también mandaba los envíos por Flota La Macarena. ¿Cómo llegamos de eso a tener, de eso tan primario a esto que tenemos hoy, que es un centro de soluciones, todo lo que uno puede hacer en un Servientrega en Colombia y en el mundo? La historia de Servientrega es más o menos para unos 2 días de conversatorio. Como Normalmente mis charlas son hora 45 minutos, pero aquí como toca muy resumido, porque pues no hay mucho tiempo, digamos los primeros 5 años, el primer quinquenio, para ser gerente de Servientrega se necesitaban 2 cosas: que tuviera una vivienda y que tuviera un teléfono, porque la oficina funcionaba en las oficinas de los gerentes y les pagábamos por productividad, cuántos sobres recogía y cuántos sobres entregaba. Los primeros 5 años el crecimiento fue así. Ya después empezamos a organizar muy bien la casa hasta lograr lo que hoy somos, que somos un ícono, hacemos parte de los colombianos, partimos la historia en 2 en el tema de envíos y entregas a domicilio, porque anteriormente enviar un documento a cualquier ciudad del país se gastaba 15 días, 30 días, y nosotros logramos en estos 31 años de empresa entregar envíos el mismo día. Y logramos también convertirnos en una empresa ícono del mercadeo. Desde muy pequeña la empresa empezó a creer en los medios de comunicación, empezó a creer en los foros, y entonces era allí donde nosotros nos dábamos a conocer. Hoy lograr que 2.800.000 personas vaya a un centro de soluciones de Servientrega a hacer un envío nacional, a hacer un envío internacional, a comprar el formulario de la DIAN para pagar impuestos, a pagar un servicio público, a hacer un giro nacional y un giro internacional. Es más de 35 servicios que hoy los colombianos pueden hacer en Servientrega. Pero muchas personas dicen, no, pero es que Servientrega fue la pionera. Mentiras, nosotros no fuimos los que empezamos en este sector de la economía. Existían ya empresas como DHL, como FedEx, como UPS, y nacionales como Aeromensajería, Servicomerciales, Jet Courier, que ya estaban en el mercado. Nosotros fuimos como una de las 7 empresas pioneras del servicio en Colombia. Hoy existen más o menos 1.300 empresas de mensajería en Colombia, de las cuales 380 tienen licencia ante el Ministerio de Comunicaciones. O sea que no es fácil lograr ese trabajo, pero lo más importante es haber creído en Colombia, el haber reinvertido nuestras utilidades en un 90% en generación de nuevos negocios, de nuevos centros de solución y de nuevas empresas. Hoy el Grupo Guerrero cuenta con cerca de 34 compañías a nivel nacional, estamos cubriendo 8 países y generamos más de 25.000 empleos directos. Eso muy cogidos primero de la mano de Dios, de habernos bendecido, y de mucha gente que ha creído en Servientrega, muchos colombianos, muchos colaboradores que han hecho las cosas bien y las han hecho desde un principio. Por eso mi recomendación es que después de
de esta semana de emprendimiento, podamos que muchos de los aquí presentes y los que no están presentes puedan tomar la decisión de lanzarse al ruedo y de montar una compañía. No es fácil, habrán muchas dificultades. Yo tengo anécdotas y anécdotas y anécdotas. Yo, por ejemplo, cuando llevaba un año de constituida la compañía, unos primos que ya tenían una empresa de transporte de carga pesada, la familia Hernández Galindo, me dijeron: ¿usted qué hace con esa empresita tan pequeña? ¿Por qué no se va de gerente de transportes el proveedor en Cali y le pagamos 150.000 pesos de salario mensual? Y yo en ese momento me ganaba 8.500 pesos, que era el salario mínimo de 1985. El salario mínimo de 1982 eran 4.500 pesos. A mí me pagaban cuando era mensajero la mitad porque me decían que era menor de edad, entonces ahí me tumbaban la mitad de plata. Entonces, hay que tomar decisiones. Yo me acuerdo de esa anécdota cuando ellos me dijeron: váyase de gerente, y yo le dije: no se preocupe, yo voy a seguir con mi empresa y tenga la seguridad que voy a ser mucho más grande que ustedes. Hoy somos nosotros una empresa líder en el sector de la mensajería en Colombia, en Ecuador y en otros países. Pues yo no sé ustedes, pero a mí esa historia me inspira mucho. Yo he oído mucho las entrevistas de Jesús. Hay una cosa que me encanta porque contrasta mucho con lo que pasa con otros empresarios en Colombia, y es que aquí nos da como pudor hablar de generación de riqueza. Y usted cuenta de sus 37.000, de sus 17.000, de su facturación el mes pasado de 550.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa alrededor de que nos da un poco yo no sé, como de pudor hablar de la generación de valor y de la generación de riqueza? Siempre estamos acostumbrados a hablar de pobreza y de la pobreza y la pobreza por todo lado. Uno tiene que también hablar de las cosas buenas, de la riqueza espiritual y la riqueza material que Dios nos ha dado, y por qué no contagiar a nuestra gente, a nuestro pueblo colombiano, de que seamos emprendedores. Si vemos las cifras de países desarrollados, la generación de nuevas empresas supera las 500.000 a 1.000.000 de empresas nuevas. Nosotros no estamos al borde de las 50.000 empresas nuevas cada año, de las cuales se mueren el 90% antes de empezar el primer año. Entonces, tenemos que realmente ver que si nosotros vivimos en un mundo de oportunidades, porque Colombia hoy es el país de moda en inversión extranjera en América, ¿por qué no aprovechar esos momentos extraordinarios que tenemos y que vive la economía para también hablar de que uno puede hacer las cosas y las puede hacer bien y también puede generar riqueza, y parte de la riqueza se reinvierte en su gente, en capacitarla, en darle oportunidades de negocios? Hay, por ejemplo, funcionarios nuestros que empezaron como conductores y hoy están gerenciando un país como Ecuador o un país como Perú. Entonces hay oportunidades, tenemos que dentro de nuestras empresas darle oportunidad a la gente de crecer. Es así como en 1983 creamos la primera oficina para que le llamábamos centro de punto de servicio, ahora se llama centro de soluciones, y hoy tenemos más de 1.757 microempresarios que viven, sueñan y piensan y manejan la franquicia de Servientrega y de Efecti. Entonces, no solo ha sido el tesón de la familia Guerrero de Genesano, Boyacá, sino también de muchos microempresarios que hoy viven y sueñan por esa marca, que es una marca que pertenece a los colombianos. Hoy estamos ubicados en la sexta o séptima marca de mayor recordación, por encima de grandes multinacionales como Coca-Cola. Si aquí yo pudiera ver el público, sé que si alzaría la mano, creo que no hay nadie que no haya usado un Servientrega. Yo voy a leer la frase que esperaba que me la dijeras, que es: no hablo mal de los pobres porque de ahí vengo, no hablo mal de los ricos porque para allá voy. Si en Colombia tuviéramos más gente que dijera eso, creo que seríamos un mucho mejor país. Jesús, muchísimas gracias, no se me vaya a mover de ahí. Vamos a seguir con el próximo sabio, de verdad, un aplauso muy fuerte para Jesús por esa historia. Muchas gracias.
Bueno, les recordamos que este evento se puede ver vía streaming en nuestra página www.impulsacolombia.com y que pueden opinar utilizando a través de nuestra cuenta de Twitter, @impulsacol, o usando Encuentro de Sabios o @emprendeglobal. El segundo sabio de hoy cuenta con 165 establecimientos en Colombia. Además, durante los últimos 2 años ha tenido un crecimiento sostenido del 20% y emplea de manera directa a más de 2.200 personas. Todo comenzó hace 40 años, cuando le dio por meter una máquina trifásica, y a las abogadas como a mí les toca que nos expliquen qué es una máquina trifásica, para fritar pollo en la cocina de su propia casa. Y ya le preguntaremos, como les dije, qué es una máquina trifásica. En esa época ni siquiera contaba con las conexiones eléctricas para poner a funcionar semejante aparato. Aún así, ese fue el primer paso de una aventura para abrir un mercado desconocido en el país, el del pollo apanado. ¿Cómo vamos a hablar del poder de la persistencia? Veamos de quién se trata. Alfredo Hoyos, fundador de Frisbee. Entonces, lo primero es que le va a tocar contarle aquí a la abogada qué es lo que es una máquina trifásica y cómo fue que usted metió ese aparato a la casa. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente la empresa Frisbee la fundamos mi esposa y yo. Mi esposa se llama Liliana Restrepo, ella es profesora de biodanza y los dos todavía trabajamos en la empresa. Yo soy el presidente y ella trabaja en gestión humana continuamente, haciendo toda clase de innovaciones. Ella y yo en el año 77, un año antes de eso, yo conseguí una fritadora de pollo
marca Henny Penny, que las fabricaban en Ohio. Yo conocía esas máquinas porque mi hermano había ido a intercambio cerca de San Francisco, un señor que era distribuidor de esas máquinas, y él muy entusiasmado me mandó el catálogo de esas máquinas que fritan el pollo a presión de 14 libras. Entonces eso era un sistema muy novedoso que no se conocía acá. Entonces esa máquina, yo traje una máquina de esas y la metí en la cocina de la casa para hacer ensayos, y eso fue un encarte porque era una máquina eléctrica trifásica y en las casas no hay energía trifásica. Entonces pues hubo que hacer una cantidad de modificaciones eléctricas y cambios muy grandes. Y entonces con amigos que invitábamos todas las noches a hacer degustaciones, fuimos desarrollando la fórmula del negocio. Frisbee en ese momento ya funcionaba como pizzería. Yo le digo mucho a los emprendedores que uno tiene que descubrir un nicho de mercado que nadie haya descubierto. En esa época en Pereira no habían pizzerías y en Bogotá pues habían ya algunas pizzerías conocidas. Entonces al yo descubrir que en Pereira eso no existía, entonces empezamos en el lago, en el Parque del Lago en Pereira, con una pizzería, y ahí empezó Frisbee. Pero después de que hicimos los ensayos con el pollo frito en mi casa, un año después metimos al negocio el pollo frito ya desarrollado con la formulación que habíamos sacado, y entonces el pollo frito fue un éxito instantáneo, y el gentío pues era de tal magnitud que tuvimos que conseguir el local de enseguida, y más adelante en la esquina había una farmacia que se quebró, y entonces yo rematé esa farmacia para poderme meter también hasta la esquina, y luego una casa por detrás la anexamos al local, y ese fue el primer local de Frisbee que todavía existe en el mismo sitio, y es uno de los locales líderes de la empresa, sigue siendo. Cuando teníamos un pizzero que tiraba las pizzas de para arriba, y como mucha gente en Pereira no había visto nunca una pizza, preguntaban que a cómo las arepas voladoras. Y entonces el segundo nicho de mercado que yo descubrí es que en Colombia solo existía el pollo asado, y entonces pues como yo había trabajado en unas granjas en el estado de Indiana, en Estados Unidos, conocía el pollo frito porque en esa época en el estado de Indiana, ama de casa que se respetara tenía su fórmula de pollo frito y cada cual se enorgullecía de su fórmula. Entonces yo vi que ese producto no existía acá, y por eso tuve esa idea de traer algo que no se conocía. Ya después mi esposa y yo abrimos el segundo local en Cartago. Entonces yo la llevaba todas las mañanas a Cartago para que administrara el día de allá, yo me quedaba en el de Pereira, y luego por la noche iba por ella a recogerla. Una vez ella tenía una grabadora ahí en Cartago sobre el mostrador, y de pronto se entró a la cocina a hacer alguna diligencia y se le robaron la grabadora. Entonces salió corriendo detrás del ladrón con unos zapatos de plataforma que casi no podía caminar, y cuando ya estaba llegando a la esquina se dio cuenta que había dejado el negocio solo y se tuvo que devolver. Entonces hay muchas anécdotas. Por ejemplo, llegó un borracho a comprar un pollo a las 11 de la noche, y entonces el pollo se corta en 8 presas, y como ya se iba a cerrar porque eran las 11 de la noche,
Entonces, el empleado le dijo, don Mario, nos quedan 8 presas, pero están en desorden. No está el pollo en orden, sino que hay 3 alas, 3 muslos, no están las presas exactas. Y el borracho le dijo, ¿y a usted quién le dijo, pendejo, que yo lo necesitaba para volverlo a armar? Yo trabajé en una época en el estado de Indiana. A propósito, un consejo para los emprendedores de las cosas que más me sirvió a mí en la vida. En tercero bachillerato, cuando yo estudiaba en el colegio La Salle de Pereira, las clases de inglés eran muy deficientes y a mí me encantaba el inglés y yo era muy autodidacta en esto. Entonces yo cuando salía del colegio me iba para un instituto de inglés que pusieron en Pereira con un norteamericano que se llamaba Mr. Thomas, que lo trajo la Universidad Tecnológica, y él puso un instituto de inglés con la señora Mrs. Thomas, y yo salía a las 5 de la tarde, en vez de irme a perder tiempo, me iba a estudiar inglés, y cosa que cuando yo llegué a Estados Unidos yo ya dominaba el idioma, y haber aprendido inglés a edad muy temprana me ha servido muchísimo en la vida, porque muchos de mis profesores y maestros fueron norteamericanos en una época, en ese pueblito de Indiana donde yo trabajé en una empresa avícola muy grande, donde hice todos los puestos y donde aprendí la avicultura, que también había aprendido de mi padre, porque mi padre fue uno de los pioneros de la avicultura en Colombia. Alfredo, perdón. Es que le quería preguntar una cosa porque estaba pensando que ustedes los dos son los número 1 en sus segmentos, en su sector, en lo que ustedes hacen. Servientrega es la número 1 en Colombia, Frisbee es la número 1 del pollo apanado. ¿Cómo se llega a ser el número 1 en pollo apanado cuando hay tantos otros que hacen pollo apanado? ¿Qué se requiere para ser el campeón, el rey del pollo apanado? Yo he sido muy obsesionado con la calidad, ¿sí? Yo siempre voy a los congresos de restaurantes, siempre converso con los científicos y con los que más saben del tema. Los he traído acá para que me revisen los sistemas. Además, cuando uno encuentra el propósito de su vida, para uno saber cuándo encontró el propósito en la vida, es cuando usted por la noche no ve la hora de levantarse al otro día. ¿Sí ve? Ahí es cuando uno se da cuenta de que encontró el propósito. Cuando usted se acuesta por la noche y no ve la hora de levantarse para seguir con el proyecto. Ese entusiasmo, cuando usted tiene ese entusiasmo, es cuando se da cuenta que encontró su propósito. Entonces, en la vida, si usted tiene un propósito claro, es cuando se presenta el éxito y cuando usted puede crecer las empresas. Además, yo he sido muy estudioso del tema. Pero yo tengo un énfasis muy fuerte en filosofía, sociología y psicología, y es lo que más he estudiado en la vida, porque he aprendido de que para que una empresa dure en el tiempo, tiene que tener una filosofía muy firme. Se necesita el núcleo de la empresa tiene que ser una filosofía muy firme y muy sólida, basada en la formación del personal, y en capacitar a la gente no solo en la parte técnica, sino nosotros siempre hemos tenido asesores filósofos, psicólogos y sociólogos, y hemos tenido grandes amigos que nos han entrenado la gente en estos temas. Entonces yo creo que hay que partir de una ética y de una filosofía muy clara para que las cosas perduren en el tiempo. Entonces Alfredo nos está diciendo 3 cosas que me parecen hermosísimas. Una, encontrar ese sentido de propósito, que realmente es algo que va más allá de querer hacer dinero, sino realmente algo que lo haga uno muy feliz y que uno se despierte con ganas de hacerlo todas las mañanas. Pero también el tema técnico, ser un conocedor a fondo del negocio en el que uno está. Y por último, nunca olvidarse de ese tema humano, de que el recurso humano, de que esas personas que lo acompañan a uno como colaboradores son una parte fundamental. Quería preguntarle un poco
a este montón de emprendedores que están acá, ¿qué más consejos les tiene? A partir de su experiencia de Frisbee, ¿cuáles serían esos consejos que usted tiene para ellos? Hay un consejo muy especial, y es que yo, por ejemplo, nunca fui a la universidad. Yo terminé, cuando yo trabajaba en esa granja en Indiana, yo hacía de todo. Yo hacía de todos los puestos, aprendí todos los puestos, pero a su vez estudiaba y terminé el bachillerato en ese pueblo, que era un pueblo de 10.000 habitantes, donde nunca habían conocido una persona que hablara español en esa época. Eso fue en el año 63. Y eso me obligó a dominar el idioma y a conocer mucha gente que fueron mis maestros y mis profesores, y gracias a saber ese idioma me beneficié muchísimo, y he tenido siempre una gran curiosidad, no ser indiferente ante las cosas de la vida, sino tener una gran curiosidad, investigación permanente del porqué de todo, investigar, buscar, estar siempre en contacto con los mejores pensadores del mundo. En esa época era más difícil porque no había internet, los teléfonos eran muy malos, entonces yo le escribía a las universidades, yo sabía escribir en máquina muy bien, y le escribía a las universidades pidiendo información a Estados Unidos sobre avicultura, sobre restaurantes, sobre muchos temas, y me volví un gran lector y un gran estudiante, ¿no? Y uno de los grandes consejos es que cuando uno es un emprendedor se debe acompañar siempre de un financiero, ¿sí? Porque en la frase que han visto ustedes en el tablero, yo digo mucho que yo no me las sé todas, pero siempre sé quién sabe. Yo me mantengo muy informado de quiénes son los que más saben de cada tema en el mundo, y muchas de esas personas las he traído a Pereira para que nos entrenen la gente, para que nos enseñen nuevas técnicas, nuevas innovaciones, y le damos mucho mundo a la gente. En las convenciones de Chicago de restaurantes, que son en mayo cada año, que es la convención más grande del mundo, Frisbee, este año llevamos 17 personas a esa convención, 17 colaboradores de la empresa de todos los departamentos. Entonces nosotros le damos mucho mundo a la gente para que salgan de su pueblo y tengan mundo, y yo mismo los llevo y les hago un recorrido, alquilamos un bucecito y les hago un recorrido por todas las innovaciones en la industria de restaurantes, y yo mismo los llevo, les explico, les presento a la gente. Y esa es una de las cosas importantes de la empresa, que capacitamos muchísimo, no solo en la parte técnica, sino que damos talleres de psicología continuamente. Y otra de las cosas importantes es tener la claridad de que hay que devolverle a la comunidad parte de lo que hemos recibido. La empresa tiene una escuela de 500 niños en el municipio de Dos Quebradas, y llevamos 14 promociones de bachilleres, y tenemos muchas becas para esos muchachos estudiar en las universidades. Entonces, uno tiene que devolverle a la sociedad parte de lo que ha recibido, pero proporcionalmente a lo que uno gana. No son migajas por ahí, sino que tiene que ser proporcional a lo que uno se ha ganado, y en forma incondicional, sin esperar nada a cambio, porque lo incondicional es lo que recibe respuesta del universo. Las cosas condicionadas no funcionan. Todo lo que uno haga por la sociedad tiene que ser sin esperar nada a cambio, y ahí es cuando el universo responde. Entonces, es importante tener una responsabilidad social en la organización, y entender que para crear el largo plazo tiene que haber una filosofía muy sólida en la organización, darle un crecimiento espiritual a la gente continuo. Yo creo que el mundo se encuentra
en un momento en que las empresas tienen que pasar del conocimiento al desarrollo de la conciencia. Es un paso trascendental y que… Precisamente esta semana la revista The Economist habla de que tenemos que pasar a un capitalismo más zen, más budista. O sea que usted ha sido un visionario, le recomiendo la edición de The Economist esta semana. Un aplauso muy grande para Alfredo Hoyos porque nadie lo hace como Frisbee lo hace. Muchísimas gracias. Eso se llama capitalismo consciente. Así es, y es el tema de la semana en la revista The Economist, se la recomiendo a todos. Vamos ahora con una mujer, una verdadera sabia del emprendimiento, y es importantísimo que cada vez tengamos más referentes femeninos. Si ustedes a través de su aseguradora o de una empresa de servicios públicos han llamado a un fontanero para que les arregle una tubería o se han tomado unos traguitos de más y han llamado a un conductor elegido, entonces es muy probable que hayan recibido los servicios de esta experimentada empresaria en serie. Ella está al frente de la red de asistencia más grande del país, ya tiene oficinas en Panamá, está en vías de abrir operaciones en Ecuador y Perú. En total cobija 8 millones de usuarios a través de 10.000 proveedores y 600 empleados. Ella tiene el superpoder de la visión global. Veamos de quién se trata. Adriana Bernal, fundadora de Red Assist y emprendedora en serie, porque esa no es la única que tiene. ¿Cómo se hace para crear la red de asistencia más grande del país? Primero, Catalina, muchas gracias por la invitación y buenísima la canción. Se siente uno súper emocionado y muchas gracias a la Filarmónica y a todo el público que está acá. Pues yo creo que uno debe compartir, para contestar esa pregunta, yo creo que uno debe ir a las raíces. Desde muy pequeña me gustaba jugar con los directorios telefónicos. O sea, la afición mía era cargar un directorio telefónico y algo que me encantaba leer eran los clasificados de los periódicos. El por qué no tengo ni idea, me parecía divertido ver el plomero, el cerrajero, leer, aprenderme los nombres. Entonces me parecía, no tenía un Lego, en esa época se jugaba con la Estralandia, pero me parecía más llamativo un directorio que ponerme a armar casitas.
Y eso se fue conjugando con lo que me fue pasando en la vida. Yo creo que en la vida nada es casualidad, sino hay un poder muy grande que creo que lo espiritual debe ir amarrado con cualquier tema o con cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. Y siento que en algún momento en esa etapa de crecimiento pasó algo que yo no me lo esperaba. Y fue que alguien por confusión me envió un fax a un hotel donde ese fax estaba equivocado y iba dirigido a otra persona y me llevó al tema de asistencia de la forma más extraña. Y fue que me ofrecieron trabajo a través de ese fax. Estaba yo en Madrid y decía, la va a recoger el señor Ángel Cámara, director de Europa Assistance, para una cena esta noche. Y dije, bueno, yo ya me regresaba, en fin, dije, ¿esto qué es lo que está pasando? Cuando hablo con el señor y me dice, Adriana, bienvenida, a ti te recomendó el presidente de Iberia. Le digo, ¿presidente de Iberia? Yo no conozco a ningún presidente de Iberia. Me dice, Adriana, tú vienes de Perú. Le dije, no, yo soy colombiana. Me dice, pero Adriana, tú no eres Adriana Beltrán. Le digo, no, yo soy Adriana Bernal. Entonces el señor, hicimos buena química por el teléfono, hablamos de que yo trabajaba en una compañía de seguros y para hacerles el cuento corto, terminé haciendo un training con esta compañía, me ofrecieron un trabajo, me ofrecieron la dirección de América Latina en el tema de asistencia y al haber hecho el training dije, no, lo mío es esto. Yo les agradezco el trabajo, pero yo voy a montar una compañía de asistencia en Colombia. ¿Y por qué les cuento lo de los directorios y por qué les cuento esto? Porque todo en la vida es una cadena, todo en la vida tiene un sentido. Entonces se van enlazando y de alguna forma uno, estoy de acuerdo con Chucho cuando dice que pasa el mesero con los pasabocas, pues uno tiene que saber coger el pasaboca en ese momento y saberlo aprovechar. Es así como se empieza a gestar un modelo de asistencia donde ver que en otros países es un modelo muy exitoso, pero ver que en el país nuestro era la gran oportunidad de fundar una compañía que además tenía el talento humano, porque en Colombia lo que sobraban eran oficios, y los oficios para ir a domicilio y hacer gestiones como cuando se rompe un tubo, que llegue el plomero, cuando me varo, que llegue un gruero. Sin embargo, esta red de servicios era una red que estaba todavía sin explorar. O sea, uno podía coger un directorio, hacer de Tin Marí, decir, bueno, llamo a un plomero y ver qué me pasa. O uno iba por la calle y veía un poste donde decía, plomero no rompo nada, llámeme. O sea, habían muchas personas que se ofrecían, pero que no había una red que los montara o tuviera la logística y el modelo comercial para alimentar esa red. Fue así como nació Red Assist, que en un principio tuvo incluso socios mexicanos. Fue un paso muy difícil porque en algún momento era estar muy cómoda en un trabajo y decir voy a fundar una compañía, todo el mundo pensaba que estaba loca. Tenía mi primera hija, era bebé, tenía una responsabilidad muy grande, yo tenía que asumir la responsabilidad de esa hija, yo pagaba los gastos de mi hija, pagaba el kinder, pagaba en fin la alimentación y todo. Entonces era cómo pasar de ganar cómodamente un salario a empezar a generar unos ingresos. Fundamos la compañía, o fundé la compañía, arrancamos y arranqué con estos socios que una vez me dijeron, eso no funcionó, una vez me dijeron, usted no debería estar sentada acá, usted debería estar en su casa atendiendo a su hija. Y ese día hasta ahí llegó nuestra sociedad y fue ese momento también muy duro porque si seguía o no seguía con esta ilusión o con esta idea. Nadie le dice a un hombre que debería estar en la casa, si tiene que ganarse la vida, nadie le dice a un hombre que tiene que estar en la casa. No, era un poco la idea machista de una generación machista, pero independiente a eso, no puedo hablar desde el punto de vista femenino de que los hombres son machistas porque los hombres y el mercado han sido muy generosos y han permitido que una compañía como estas la han apoyado y hoy somos los pioneros y los número uno gracias a todo ese apoyo que hemos recibido. Pero llegamos a ser la red de asistencia más grande, la pregunta tuya es muy clara y llegamos a conseguir esto a través de todos estos plomeros, cerrajeros, grueros. Cuando un gruero tenía una grúa
de gancho, hoy es un gruero que tiene 5 grúas planchón y ya pasó de ser un gruero chiquito a un microempresario. Sin ellos no hubiera podido ser posible tener la red más grande de Colombia. Es muy bonito darle el crédito a todas esas personas que están detrás de esa red de asistencia, porque como realmente una de las cosas que es sorprendente de Red Asiste es que a la misma vez que crearon el modelo de negocio, a la misma vez activaron la demanda, es decir, no era un mercado que ya tuviera una demanda, sino que en simultáneo hicieron ambas cosas. Quería que me hablara un poquito de ese tema. Sí, claro, ese aumento de demanda se ve también gracias a una visión de crecimiento, a una visión global de crecimiento. Nosotros no podíamos crecer sin crecer esa red. Nosotros teníamos que ser conscientes que si arrancamos con 10 teníamos que llegar a 100, de esos 100 llegar a 1000. Hoy en el país existen más de 3.500 proveedores de grúas o de servicios de carro taller o de servicios incluso que ustedes han visto que hoy ha cogido mucha fuerza el tomarse un traguito y llamar el conductor elegido. Hoy pasamos a prestar servicios, cerca de 15.000, 17.000 servicios de conductor elegido al mes. Es precisamente de la pequeña oportunidad de la vida diaria, de la cotidianidad, o sea, de las cosas cotidianas, vemos que es el modelo de crecimiento, es como nosotros podemos desarrollar productos de asistencia y podemos darle cada vez más servicios al país. ¿Y cómo hizo usted para ver ese negocio ahí? Aquí hay un montón de gente diciendo yo creo que yo tengo una idea, yo creo que yo por ahí la podría hacer. ¿Qué se requiere realmente para ver esa visión, para ver esas oportunidades donde otros no la ven? No, yo creo que lo más importante es seguir el olfato y decir, le apuesto. Uno en la vida tiene que crearse un cargo, uno no puede dejar que el cargo se lo pongan, uno no puede ser gerente o director o oficial sino en labores, sino tiene uno que tener las cosas muy claras, pero a veces tampoco es que las tenga uno tan claras, es simplemente seguir ese impulso. Creo que la palabra de ustedes de Impulsa Colombia es perfecta para los emprendedores, es precisamente el poder seguir eso que uno dice es difícil, le apuesto, no le apuesto, y es así como han salido muchos proyectos. Nosotros y a través de la vida, es por eso hago tanto énfasis, la vida cotidiana le da a uno mucho, la vida personal, la vida familiar, a través de los hijos, a través de la relación de pareja, a través de todo esto uno ve que puede definitivamente encontrar lo que uno quiere y a lo que uno le apuesta. Hay que apostarle, hay que tomar el riesgo, hay que quitarse la posición cómoda y decir será o no será, hay que seguir y hay que impulsarse hacia allá. Y unos consejos para este montón de emprendedores que están acá. Ahí ya hemos recibido varios acerca de la capacidad de tomar riesgos, creo que los tres hablaron de eso, del tema de encontrar ese sentido de propósito, del tema de la gente, de la importancia de la gente. ¿Qué más podemos decirle a esos colombianos que quieren ser reyes de su categoría, que sienten que pueden tener empresas en grande? ¿Qué consejos, además de una mujer que lo ha hecho con tanto éxito, no con una sino con varias empresas? Yo creo que el consejo más importante es nunca olvidar su esencia. Yo creo que son un ejemplo de lo que han hecho los anteriores expositores y muestran su esencia. Siento que la raíz, la esencia, ser uno, el de arriba, ese poder, soy muy creyente, entonces creo que es un poder muy grande, y la familia. Pienso que el compañero de uno para mí es absolutamente importante, es ese compañero de viaje, la familia es vital, porque consejos de emprendedores o consejos profesionales, hay muchos manuales y hay muchas guías, incluso autodidactas, hay gente que son inspiradores y se paran y logran que salga ese animal emprendedor que puede tener uno y decir, bravo, soy un campeón, lo puedo lograr. Pero si no existe un balance en esa parte emocional, en esa parte espiritual y en esa parte como ser humano, es difícil hacerlo. Y yo creo que todo va teniendo unos puntos importantes. Nosotros arrancamos con un Red Assist, hoy tenemos un portal de noticias que es quienique.com, donde nace también de una casualidad y de unas ganas de, sin ser periodista,
mi pasión era el periodismo o es el periodismo, termino fundando un portal de periodismo por internet. Hoy somos el número 1 en el tema digital, de nativos digitales, y ahora estamos construyendo nuestro tercer paso para tener un mundo de emprendimiento cerca a lo humano, y es el lanzamiento de nuestra fundación, que es la Fundación de Red Assist, donde decidimos que a través de el trabajo en equipo, que es tan importante, y el poder de la lealtad y de la humildad y del compañerismo, teníamos que lograr una fundación, y esa fundación que va a trabajar muchachos en momentos donde son de más alto riesgo, o niños que son robados para ser paramilitares o son llevados a las bandas o a la prostitución. Vamos a trabajar todo digamos, estas personas a través del rugby, y eso ha hecho que pues quiero participarlos a todos, porque para nosotros creo que es la muestra más importante de emprendimiento y de un logro personal y colectivo y humano, es precisamente esta fundación que se inaugura el 27 de noviembre, y viene François Pienaar, el director o el capitán de rugby que trabajó con Nelson Mandela por el tema de la paz. Termino, o sea, ¿por qué lo incluyo dentro de este consejo? Porque nada se puede emprender, nada uno puede lograr si uno no tiene una apuesta social. Si esa apuesta social no existe, la vida no le devuelve a uno las cosas que uno quiere. Todo tiene un precio, la vida es una caja registradora y todo tiene una factura, y eso la cobran. Entonces uno tiene que apostarle siempre a dar, a ser muy generosos y a entregarle a Colombia también lo que nos ha dado. Por eso ese sería mi consejo frente a todas estas personas emprendedoras. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias de verdad por esas lecciones. Yo no sé ustedes, pero para mí realmente ha sido un privilegio estar sentada aquí con estos tres sabios. Creo que he aprendido montones. Creo que la forma como cada uno de ustedes nos cuenta su historia realmente nos inspira. Esperamos que siga inspirando a toda una nueva generación de empresarios exitosos. Muchísimas gracias, me despido de ustedes con un gran aplauso. Muchísimas gracias.
no les hemos agradecido a nuestros músicos. Les pido que no se vayan, el evento no ha terminado, aún nos falta algunas cositas. Además, van a poder hablar con nuestros sabios acá al final del salón, una vez terminemos el evento, en donde todavía nos falta un poquitico. Los testimonios, además me contaron una cosa que me tiene muy emocionada. Como parte de la Semana Global del Emprendimiento, vamos a estar por todo el país mostrando un documental muy inspirador que se llama El cocodrilo del Yangtze. Ese documental lo realizó Porter Erisman. Porter está aquí, quiero saludarlo muy especialmente. Gracias por estar acá con nosotros. Thanks for being here with us. Y los acompaño a todos a estar muy pendientes de la gira nacional. La van a poder encontrar en la página de Impulsa, todos los lugares donde vamos a estar presentando ese documental que es realmente muy inspirador. Esos testimonios que acabamos de oír, fascinantes e inspiradores, son apenas una muestra, y eso no se nos puede olvidar, de esa vocación emprendedora que tenemos los colombianos, que hace parte de nuestro ADN. Hay muchas más historias por contar en boca de tantos otros sabios. Todos ellos pueden darnos cátedras sobre cómo hacer empresa desde Colombia y sin límites hacia el mundo. También hay nuevas generaciones de colombianos cuyos proyectos empresariales están llegando a mercados internacionales. Creo que una de las cosas más emocionantes que tiene poder tener el privilegio de trabajar en Impulsa Colombia es poder alimentarse de esa energía de los emprendedores. Un buen ejemplo, quiero ahora entrar al tema de una agencia de noticias que creamos, porque lo triste es que muchas de esas historias, de esas que les estoy contando, que desde Impulsa podemos conocer, no las conoce el resto del país. Por eso creamos una agencia de noticias, se llama Colombia Innova, es operada por la prestigiosa agencia EFE, lo que le da sin duda un sello de rigor periodístico e independencia que garantiza la calidad de sus contenidos. Y para hablar un poco más de esta agencia, quisiera llamar al escenario a Esther Rebollo, delegada general de la agencia EFE para Colombia. No habrá música para ella, porque la música está reservada para los emprendedores que son las estrellas de esta semana, pero sí la vamos a recibir con un caluroso aplauso. Pues Esther Rebollo, quiero contarles un poquito por qué y qué da origen a Colombia In. Desde que empezamos en Impulsa Colombia, empezamos a recorrer todo el país para ver cómo estaba el ecosistema, y nos dimos cuenta de una cosa, y es que dada digamos que lo nutrido de nuestra agenda noticiosa, especialmente en temas de orden público y políticos, muchas veces se quedaban sin contar unas historias absolutamente fascinantes de innovación, de emprendimiento y de crecimiento empresarial extraordinario. Por eso decidimos crear Colombia In, para que y se lo ganó EFE por concurso de méritos, para que pudiera cubrir todos esos asuntos que, si bien no son urgentes, sí son muy importantes que el país los conozca, todo ese tema de emprendimiento, de negocios con proyección global. El DNP, a quien le quiero dar un agradecimiento muy especial, porque el DNP fue el gran socio que nos acompañó y que creyó en esta visión de que al país le hacía falta una agencia de noticias dedicadas al tema de innovación y emprendimiento. Ha sido una gran fortuna contar con EFE, entre otras porque su experiencia y prestigio como la primera agencia de noticias en español del mundo nos ha dado mucha credibilidad. Hoy Esther está aquí para que nos cuente un poco sobre Colombia In, algunos de sus resultados, y lo más importante, para aprovechar este espacio y explicarles a los actores del ecosistema acerca de cómo funciona la agencia. De manera que, Esther, bienvenida, y cuéntanos cómo nos ha ido con Colombia In luego de 5 meses de operación. Buenos días, muchas gracias Catalina por la invitación. Es un placer estar hoy en este encuentro, reunión de sabios, que reúne a muchos emprendedores y gente muy interesante que hemos estado conociendo en los últimos meses gracias, de alguna manera, a Colombia In. Colombia In es una agencia, lo ha dicho Catalina, operada por la agencia EFE. Detrás de este equipo, detrás de Colombia In, hay un gran equipo de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, reporteros, especialistas en marketing, en diseño, en muchas labores que tienen muchos años de experiencia y que estaban avalados por toda una trayectoria de profesionalidad. Y yo creo que ahí lo ha dicho Catalina, eso nos ha permitido experimentar, innovar, emprender también
con esta iniciativa que ha supuesto convertirnos en el primer medio de comunicación especial. Y avances, Catalina lo ha contado, empezamos el pasado mes de junio, solo 5 meses de operaciones y yo creo que hay unos resultados bien interesantes que si quieres hoy los podemos contar, ¿no? Por favor. Bueno, pues en estos 5 meses la agencia Colombia IN ha elaborado un total de 185 reportajes, entrevistas, documentos periodísticos en profundidad. Hemos trabajado en todos los formatos periodísticos, en vídeo, fotografía, audio, texto. Y lo más interesante ha sido el impacto que hemos recibido en las publicaciones de estas informaciones. En torno a más de 1000 publicaciones hemos tenido en 5 meses sobre las historias de los emprendedores y de las innovaciones en Colombia. Creo que esto es un hito, nunca antes en la historia periodística o social de Colombia se había publicado tanta información referida a este sector tan en boga, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, después de que su boom pasara por Estados Unidos y Europa. Y hay que destacar que además no solamente se está publicando la información de Colombia IN en Colombia, sino que además se está publicando de forma masiva fuera de Colombia. Yo creo que eso es bien interesante, porque creo que de esto podíamos sacar una lección, una lectura que nos dice algo, y es que pues los medios internacionales se están ocupando y preocupando mucho por todas estas innovaciones y por todo el impacto y el potencial emprendedor que tiene Colombia. En ese sentido, yo creo que, como Catalina decía al inicio, es bien interesante que este cuento ahora se crea de verdad desde la profundidad de Colombia y los propios colombianos empiezan a darse cuenta que no solamente Colombia, o sea, que no solamente el mundo debe entender el potencial de Colombia en estos asuntos, sino también pues la propia Colombia. Muchas gracias, Esther. ¿Cómo los actores del ecosistema pueden contarle a Colombia IN sobre sus historias y eventos? Bueno, nuestro sistema de trabajo es muy particular, porque normalmente los periodistas salen a buscar las historias periodísticas a las calles, al mundo que nos rodea. En este caso, por supuesto, lo estamos haciendo porque ese es nuestro, digamos, nuestro aval, nuestro espíritu periodístico, pero además lo que hacemos es poner a disposición de todos los emprendedores unos datos, una página, un correo electrónico, una página web para que nos contacten. Los datos están, creo que se van a difundir en algún momento. A partir de ahí lo que queremos es que estos emprendedores, cuando entiendan que sus historias verdaderamente tienen ese impacto, que están pensando en grande, que tienen proyectos con potencial de crecimiento y de formación de empresa, se pueden comunicar con nosotros a partir del correo colombia.in@f.com y nosotros con mucho gusto les escucharemos sus historias y estaremos en disposición de hacer crónicas periodísticas sobre todas estas aventuras empresariales. Y lo otro es que todos ustedes pueden usar esos contenidos que salen en Colombia IN. No hay que ser abonado a EFE para poderlos usar. Eso es lo que cubrimos. El DNP impulsa la posibilidad de que todo el ecosistema pueda entrar a utilizar esas historias, ponerlas en sus blogs, en sus páginas web y en todos los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se puede utilizar los contenidos de Colombia IN? Hoy, además de inaugurar la Semana del Emprendimiento, tenemos algo interesante que contarles, tenemos una noticia y es que hoy estamos inaugurando nuestra página web. Esto tiene un valor muy importante para todos ustedes porque van a acceder de forma directa, sin ningún intermediario, digámoslo de alguna manera, que como hasta ahora se estaba publicando y accediendo a la información de Colombia IN a través de los medios de comunicación, ahora pueden hacerlo de forma directa a través de nuestra página web. Nuestra página web, la pueden ver, está proyectándose en este momento. Ahí lo que pueden hacer, además de visualizar e informarse sobre los asuntos de innovación del último momento, pueden además descargar los contenidos de forma gratuita. Esto va dirigido especialmente a los medios de comunicación, blogs, empresas que tienen páginas web y quieren hacer uso de los contenidos en sus ediciones web. Y de una forma muy sencilla, es un navegador en el que uno decide cuál es el formato informativo que quiere descargar, bien puede ser texto, fotografía, video o audio, y simplemente con un clic
pueden descargar el contenido y alojarlo en sus páginas web, en sus medios de comunicación o incluso en sus propios blogs. Solo les exigimos, digamos, un requisito, y es que pues citen la fuente, citen el crédito, que es Colombia In. Muchas gracias, Esther. Ahí saben, es algo que está para todo el ecosistema, para que nos nutramos todos los días de más información sobre emprendimiento e innovación. Muchísimas gracias, Esther, por habernos acompañado acá en el escenario. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, para terminar vamos a ver una pequeña muestra de los contenidos que a diario publica Colombia In y que, como ya dijimos, ustedes pueden usar de forma gratuita, además de proponer otros temas para el cubrimiento de la agencia. Esto no es más que un servicio que, de nuevo les repito, está al servicio del ecosistema. Necesitamos reconocernos como un país con verdadero talento empresarial. No saben lo emocionante que es ver cómo afuera lo empiezan a reconocer, pero si no nos creemos nosotros mismos el cuento en Colombia, difícilmente vamos a poder hacer más con eso. Me despido agradeciéndoles no solo a los sabios del emprendimiento que nos acompañaron hoy, sino a todos aquellos colombianos, que hay tantos, que crean empresas para que todos sigan creando empresas del tamaño de sus sueños. Esos locos, como los tildan algunos, contribuyen al desarrollo de Colombia, generando riqueza, abriendo mercados y generando empleo de calidad. Necesitamos mucho más de su ambición, de su persistencia y su visión. Y desde el gobierno nacional, desde Impulsa Colombia, les seguiremos apoyando, acompañando y dándoles ese reconocimiento que tanto merecen. Muchas gracias a todos. Pacific es una empresa dedicada a la producción de ovoproductos, que son los productos derivados del huevo. Tenía una compañía que traía una trayectoria, que era Ovocol, que existía ya en el mercado. Tuvimos la fortuna de ser invitados por Prodesport y ICESI, acompañados por el ICESI, para que una red de avicultores se uniera a nuestro proyecto y naciera Ovopacific. Son empresarios muy pujantes que siempre han buscado el tema de innovación, de hacer algo nuevo, algo diferenciador. El beneficio es inmenso. El solo hecho de lograr que productores que somos competidores en un mercado tengamos la madurez suficiente para saber que, aunque seamos competidores, podemos ser socios y aliados. Cuando empezamos a ver que el producto en su estado primario es un commodity que no nos permite evolucionar positivamente en el mercado, encontramos que como grupo sí podemos tener desarrollos supremamente interesantes de los productos base, que es el huevo líquido pasteurizado y el huevo deshidratado, que va para la industria alimentaria. Con base a ellos podemos desarrollar productos adicionales de valor agregado, como pueden ser ya productos de consumo masivo, productos que ya van al canal de retail, que de otra forma nos quedaríamos en los niveles intermedios de la comercialización. Nosotros sabemos que el tema de los ovoproductos en general requiere innovación, ¿sí? En el mundo los ovoproductos no veníamos observando que era un tema muy plano y el cliente necesitaba nuevos desarrollos. Una situación particular con el huevo líquido, que la vida útil no llegaba a más de 15, 20 días, ¿sí? Nosotros logramos desarrollar productos que van hasta 45 días de vida útil. Eso hace que los clientes menores que tenían una periodicidad de consumo corta, pues podrían consumir estos productos y pueden almacenar sin ningún problema hasta 45 días. En el tema de cocidos, que es un tema muy innovador, hemos investigado a nivel nacional y a nivel mundial de qué existía, y basados en eso hemos tomado opciones como el tema de las ovitas. Es un producto que, como lo ves, viene en lonchas, muy parecido a la presentación que tiene el queso. Es fácil de consumir, tiene unas condiciones nutricionales superiores a un jamón, mucho más superiores a una loncha de queso, o sea que como aporte nutricional es más fuerte, y sus precios son muy equivalentes a un jamón.
tipo premium. El concepto como tal es muy innovador. No hay un producto en el mundo como este. Es un producto de exportación definitivamente, pero tendremos que desarrollarlo local primero. Gracias por participar en nuestro Encuentro de Sabios, evento inaugural de la Semana del Emprendimiento. Los invitamos a pasar al fondo donde están nuestros invitados especiales, quienes compartirán con ustedes algunos momentos, eso sí, con mucho orden. Les recordamos además llenar las encuestas que estamos realizando a la salida del auditorio.